Romanos capítulo 2, versículo 6 al versículo 11. Hermanos, como título a este mensaje le he puesto las consecuencias de la hipocresía. Las consecuencias de vivir una doble vida. ¿Sí? Hermanos, dentro de la iglesia, a través de toda la historia, ese es un pecado tan latente y tan silencioso, ¿sí?, dentro de la iglesia. Porque es fácil poner una cara, mostrar otra, juzgar a alguien, haciéndome pasar por justo, haciéndome pasar por buena persona, por una persona moralista, pero allá en lo oculto de mi casa, en lo oculto de otra parte, practico lo que juzgo, ¿verdad? Practico las mismas cosas que juzgo de otras personas. Entonces, hermanos, es un pecado que siempre va a estar latente dentro de la iglesia, ¿sí? Va a estar latente dentro de la iglesia. Simplemente hay que echarle un vistazo a 1 Timoteo 3, del 1 al 5, donde dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. Y luego empieza a describir hasta el 5 varios pecados: apariencia de piedad, bueno, ese es el último, intemperantes, que no tienen amor, desobedientes a los padres, muchos pecados, ¿verdad? Y luego llega hasta el versículo 5 y dice, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Sí, esa es la hipocresía. El que muestra una apariencia de piedad y se atreve a juzgar a alguien por un pecado, pero solamente es una apariencia, ¿verdad? Dice ahí, niega la eficacia de la misma, o sea, no tiene piedad, solamente es una máscara. ¿Sí? Es una máscara. Y hermanos, vamos a darle lectura a estos versículos para ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de este tema. ¿Sí? Dice Romanos 2, versículos 6 al 11, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu dirección, mi Dios, para este estudio. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de los corazones. Pedimos, mi Dios, que me uses, mi Dios, como mensajero de tu palabra y que cada uno de nosotros podamos tener convicción de pecado o tengamos convicción, mi Dios, acerca de lo que dice tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú bendigas tu palabra, mi Dios, y que tú, Señor, te glorifiques a través de ella. Pedimos tu dirección, mi Dios, y que hables tú y que me uses como un instrumento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, hermanos, después de esta introducción, hermanos, ¿verdad?, acerca de la hipocresía, vamos a estar viendo acerca del juicio de Dios. Vamos a estar viendo el juicio de Dios, hermanos, es por obras. El juicio de Dios no es igual para todos.
Y el juicio de Dios es terrible, hermanos. Terrible el juicio de Dios. Vamos a ver, hermanos, qué reflexión, qué exhortación o qué palabra de ánimo nos da Dios en este día. ¿Sí? Hermanos, ¿se puede librar el juicio de Dios por las obras? ¿El cristiano se salvará por las obras? ¿El impío también? ¿De verdadmente el pecado de hipocresía será muy leve o será muy grave? ¿Muy grave o muy leve? A lo mejor muchos tenemos una opinión, ¿verdad? Pero no lo podemos ver a profundidad. Entonces, hermanos, después de que nuestro hermano Pedro nos hablara acerca de aquellos hipócritas, ¿verdad? Del moralista, del religioso, ¿verdad? Y en el versículo 5 él terminaba con el endurecimiento del corazón del que tal hace, ¿verdad? Dice en el versículo 5, dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuál es ese día? El justo, y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ahí le está diciendo al moralista, ¿verdad? Diciendo: tú que haces esto y criticas a tal y también practicas lo mismo, tú estás bajo el juicio de Dios, completamente bajo el juicio de Dios. Lo único que estás haciendo en vivir esa hipocresía es acumular, acumular, acumular y acumular bendiciones. No, acumular ira. Ira, para cuando se manifieste el juicio de Dios, ¿verdad? Va a haber una consecuencia. ¿Sí? Y hermanos, después de decirles eso, en el versículo 6, dice Pablo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando del juicio de Dios. Es por eso, hermanos, que el juicio de Dios es por las obras, hermanos. Esto es una realidad, ¿sí? Tú puedes ser una persona moralmente perfecta, entre comillas. Tú puedes ser el religioso más, ¿verdad? Más visto, ¿verdad? Pero si tú vives una doble vida, hermano, tus acciones se verán en el día del juicio. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué no somos nacidos de nuevo? Ahorita explico eso más adelante, ¿sí? Pero tenemos que quedar claro que el juicio de Dios, ¿verdad?, es en base a las obras que cada uno hizo. Sí. Si nosotros vemos en el contexto, Pablo está hablando del moralista y de aquel que sabe los mandamientos de Dios. ¿Ah? En este caso, los que vimos en el capítulo 1 y en este capítulo 2, que son los judíos, los conocedores de la ley. O también, como se ve en algunas, pues en nuestra actualidad, personas que tienen valores, ¿verdad? Algunas personas tienen valores, ¿verdad? Y se comportan bien, se visten bien, no dicen groserías, pero pues hay algo, ¿verdad? Pero no por eso esas personas van a ser salvas. Esas personas van a ser juzgadas por las obras, hermano. ¿Sí? El justo juicio de Dios es una verdad, pero tenemos que entender que cada obra, cada acción de cada ser humano le va a contar en el día del juicio. ¿Sí sabía eso? Cada acción, cada acto le va a costar a usted y a los del mundo, ¿sí?, en el juicio de Dios. Ya sé que unos están preguntando, usted, yo,
Ahorita vamos a ver eso. Hermanos, y a Dios no se le va a pasar nada, hermanos. Tal vez a uno diga, se me olvidó esto. A Dios no se le va a pasar nada. Apocalipsis capítulo 20, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11, Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis 20, 11. Dice este pasaje, mi hermano Pedro también lo citó. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Obras, según sus obras. Entonces, el juicio de Dios, que es hay libros que Dios tiene, y yo me puedo imaginar que cada uno de nosotros tiene un libro, Dios, y ahí Dios está anotando. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nacemos o desde que se abre nuestra conciencia? ¿Qué cree usted? Desde que empezamos a entender qué es el bien y el mal, Dios empieza a poner: tú has hecho esto, tú eres borracho, tú eres adúltero, tú eres chismosa. Bueno, siempre las mujeres, ¿verdad? También los hombres son chismosos, ¿verdad? Mozo, tú golpeas a no sé quién, tú eres violento. Ahí, o para qué les digo, todos los pecados que vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Ahí Dios los está apuntando, ¿verdad? Ahí está, hermanos, ¿sí? Hermanos, nadie se va a exentuar de lo que hace uno en su vida. Nadie, ¿sí? Nadie. Vamos a Proverbios 24. Vamos a Proverbios 24. Vamos a ver qué nos dice este proverbio. Proverbios capítulo 24. Aquí está. 24, versículo 12, para ver que esto es una realidad. Versículo 12, ¿ya estamos ahí? Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y hace una pregunta el que escribe el proverbio. Pero dice, el que mira tu alma, él lo conocerá, ¿sí? Y dará al hombre según sus obras. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos vamos a querer justificar. Todo ser humano se va a querer justificar por cualquier cosa, ¿verdad? Pero en el día del juicio, Dios les va a decir, ok, aquí están los libros de tus acciones. Pero es que me dijo el psicólogo que era mi medio ambiente, ¿verdad? ¿Y qué le va a decir Dios? Era tu pecado. ¿Sí? Entonces, el sociólogo me dijo también que era esta otra cosa. Es tu pecado. Pero ahí lo va a apuntar Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está en nuestro corazón. Él sabe lo que está en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? Regresamos a Romanos, hermanos. Él sabe lo que está en nuestro corazón.
Eso es lo que debemos de tener. Todas nuestras acciones estarán delante de Dios, hermanos. Dios es el que pesa, el que habla, el que sabe qué hay en el corazón de los que están en el mundo y de los que están dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y siempre nos vamos a querer justificar, pero ahí está Dios. ¿Sí? Apuntando. ¿Sí? Entonces, hermanos, como dice el versículo 6 de Romanos, en el pasaje que estamos, Dios le va a dar el pago, la retribución, sí, a todo hombre como se lo merece. ¿Sí? Como se lo merece. Dios le va a dar el pago a cada quien según cómo se lo merece. ¿Verdad que sí? Si usted ve a su hijo, si usted, a los que son padres, usted premia a su hijo cuando se porta mal. Bueno, algunos padres sí, ¿verdad? Sí, algunos sí, los apapachan. Y eso es un premio, ¿verdad que sí? Pero siendo sensatos, ¿usted premia a su hijo cuando se porta mal? No, ¿verdad que no? Entonces Dios, ¿cómo va a caracterizar a toda su creación? ¿En base a qué? A la ley escrita en sus corazones, hermanos. ¿Verdad? ¿O no? Ese pasaje lo vamos a ver más en otra predicación. Base a la ley escrita en su corazón. Entonces, cada quien debe de reflexionar, y esto es lo que el mundo no entiende, que sus obras delante de Dios, ahí van a estar expuestas. Usted, hijo de Dios, entiéndalo. Todas las obras que usted haga o que usted hizo, Dios, ¿verdad? De todo ser humano. Voy a generalizar aquí en este punto. Todos, ahí. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas 12. Vamos a Lucas 12. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Y dice, el 47. Voy a usar este pasaje también algunas otras veces. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado menos. Porque todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, ¿sí?, más se le pedirá. Entonces, hermanos, ¿por qué cito este pasaje? Porque ahí es donde también lo voy a aplicar de esa manera, aunque a ver, no lo quiero sacar de contexto, porque lo voy a usar más adelante, hermanos. Usted, hijo de Dios, usted debe de ver que a usted se le ha dado mucho, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque estamos buenos para juzgar al mundo, ¿verdad? Pero no dice, yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy bien. Yo no le hago, yo soy un cristiano, vengo a la iglesia todos los días, ¿sí? Entonces, hermanos, si a usted se le ha dado mucho, tenga cuidado, ¿verdad? Ahorita vamos a desenvolver más eso. Para no dejarlos afuera, hermanos, ¿sí? Por una parte, para mejor explicarme, están los del mundo, ¿sí?
que es lo que estoy generalizando en todo el mundo, y todos los del mundo, ¿verdad?, van a recibir ese juicio. Pero también, hermanos, el cristiano va a enfrentar un juicio, ¿sí? Va a enfrentar un juicio. Hermanos, entonces, veamos la realidad de que todas las obras de todos los seres humanos van a ser juzgadas. ¿Sí? Y nadie se va a poder justificar. Es lo que dice Pablo ahí. Dice, todo va a salir a la luz y cada quien va a recibir su retribución. Muy bien. Versículo 7. Regresamos a Romanos, versículo 7. ¿Sí? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, hermanos. En este punto, hermanos, en este punto, el juicio de Dios no es igual para todos. En el punto anterior vimos el juicio del gran trono blanco, y lo cité, en donde vemos los libros abiertos, ¿verdad? Y ahí va a estar todos los seres humanos enfrentando el juicio de Dios. ¿Será verdad o será mentira? ¿Seguros? Todos los seres humanos estarán en el gran trono del juicio, del trono blanco. Ya cambiaron, ¿verdad? Ya cambiaron de opinión. Claro, hermanos, no todo el juicio de Dios va a ser igual para todos. ¿Sí? Dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Hermanos, aquí hay un choque teológico. Déjeme explicárselo. Aquí hay un choque teológico. En esta frase parece ser que Pablo dice que la vida eterna se recibe ¿por qué? Por aquellos que se esfuerzan en hacer buenas obras y buscar la gloria de Dios y la inmortalidad, ¿verdad? Parece que dice, entonces, ¿qué? ¿Es por obras o es por fe? Hermanos, si fuera por las obras, esto contradice completamente la salvación por la fe. ¿Sí? Esto contradeciría completamente la salvación por la fe, hermanos. ¿Sí? En Juan, no lo busqué, 5:29, parece ser que también Cristo dice que llegará la hora en que los que están en los sepulcros, ¿sí?, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno resucitarán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿verdad? Pero en el contexto más atrás, en ese pasaje de Juan 6, nuestro Señor Jesucristo afirma que la fe es la salvación es por la fe, hermanos, por la fe. Quiero que me acompañen rápido a ese pasaje para verlo, hermanos. ¿Sí? Juan 6, Juan capítulo 6, ¿sí? Juan 6, ¿ya estamos ahí? Perdón, Juan 5, sí es cierto. Tengo un error de dedos aquí. Sí, perdón, era Juan 5, aquí lo tengo. Tengo acá otro de Juan 6, pero perdón, Juan 5. Dice en el versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Le está hablando a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirías. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? ¿No penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre? Hay quien os acusa, Moisés. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos como creéis a mi palabra. Creo que estoy equivocado, hermanos, perdónenme, estoy equivocado. ¿Ustedes creen que estoy un poco nervioso? 5:24. Voy a leer desde el 24. Aquí tengo el 24. Perdón. ¿Sí? Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Sí? Ahí está. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ahí aclaramos que no es por las obras, ¿sí? Que la vida eterna no se recibe por las obras, sino por la fe, hermanos, ¿sí? Se recibe por la fe. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué Pablo dice esta situación? Es un versículo que yo veía, y hay muy pocos comentarios hacia este pasaje. Pero hermanos, hablándole a los judíos, él lo que quiere hacerles reaccionar es que, hermanos, no hay uno que haga el bien. No hay ningún hombre que haga el bien. ¿Hay algún hombre que cumpla la ley completamente? Hay solamente uno, fue uno, Jesucristo. Y Él es el Dios hecho hombre, pero ningún hombre nacido de hombre y mujer cumple la ley a la perfección. Nadie puede hacer el bien delante de Dios. Romanos lo dice porque no hay justo, ni aun uno, en el capítulo 3 de Romanos 3:10. No hay ningún justo, hermanos. Entonces, Él lo que quiere es hacer reflexionar que no se pueden gloriar por ser judíos. Nadie puede recibir la salvación, ¿verdad?, por ser de tal etnia, hermanos, sino que solamente por fe y entender que aunque sean conocedores de la ley, no pueden llegar a practicarla por completo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, se levanta ahí uno de los apóstoles y dice: ¿cómo vamos a imponer la ley cuando ni nosotros mismos la hemos podido cumplir? ¿Sí? Ni nosotros mismos hemos podido cumplir esa ley. ¿Cómo vamos a imponerle a los gentiles? Entonces, hermanos, Pablo no quiere decir que la salvación sea por el esfuerzo humano ni por las obras, hermanos, sino que la fe, hermanos, la fe juega un papel junto con las obras, hermanos. Este versículo encaja mejor, ¿verdad?, en decir que la fe o que las obras juegan un papel
junto con las obras junto con la fe. Pero déjenme decirles que no es las obras primero y luego la fe. Es la fe y las obras, ¿sí? Por ejemplo, la fe no se puede divorciar de las obras. Efesios capítulo 2, hermanos, Efesios capítulo 2, 8 y 9, versículo que ustedes conocen, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Y dice, es un don de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Y el versículo 10 dice, ¿verdad? Porque hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Es primero la fe y luego las obras, hermanos. Primero la fe y luego las obras. Porque nuestras obras y cualquier obra antes de la fe es como dice Isaías 64, 6, que son trapos de inmundicia, no sirven de nada, no sirven para nada nuestras obras, ¿sí? Si tú te fuiste de rodillas un día, no sirve de nada. Si tú diste a los orfanatos, no sirve de nada, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, la fe es primero y luego las obras. Entonces, si le damos valor textualmente a lo que dice Pablo, se contradice en el contexto general, porque ya hemos citado varios pasajes. Entonces entendamos, hermanos, y quiero decirles que muchos avalan las obras para la salvación. La religión tradicional, algunas denominaciones que se dicen cristianas y algunas sectas, ¿sí? Avalan la salvación o la vida, obtener la vida eterna por tus obras. En el cristianismo no es así, hermanos, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, las obras son muy importantes para la vida del cristiano, ¿sí? La vida del cristiano, las obras son muy importantes. Fíjese bien, si en Efesios 2:10 dice que en Cristo somos creados en Cristo para buenas obras, quiere decir que el resultado de la fe son las obras, ¿verdad que sí? Eso lo vimos en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, donde dice, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe por las obras. Tienes obra, pero no tienes fe, es una fe muerta. Entonces, para la vida eterna se obtiene por la fe y las obras juegan un papel muy importante, hermanos. Porque las obras son el reflejo, hermanos, de la salvación. Las obras que tú hagas en Cristo, esas obras que Dios preparó de antemano, son el reflejo del haber nacido de nuevo. Un cristiano pasivo, un cristiano que no participa en nada, un cristiano que no tiene compasión de nada, ¿verdad? De nada, o sea, no en el término general, en el término de que no hace nada por nada, que no se compromete con su santidad primeramente, con el servicio a Dios, con el servicio a su familia. O que no se compromete con las actividades también del cuerpo de Cristo, yo puedo decir que a lo mejor no hubo fe, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces el cristiano, hermanos, es el que se esfuerza, ¿verdad? El cristiano es el único que, como dice Pablo en el versículo 7, que persevera en el bien hacer. Si un cristiano no persevera en el bien hacer, es porque tuvo una fe muerta, no hubo fe, ¿verdad?
¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, para el cristiano las obras también cuentan. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el cristiano también enfrentará un juicio por sus obras en Cristo. El cristiano también enfrentará un juicio por sus obras. No es el juicio del trono blanco, hermanos. No es ese juicio. Es un juicio que se le llama el bema o el tribunal de Cristo. ¿Sí? Ese el cristiano lo va a enfrentar. Vamos a ver esta realidad, hermanos. En 2 Corintios 5:10. Vamos a 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios. Dice, fíjese bien. ¿Ya estamos ahí? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Sí, y esta realidad también está en Romanos 14:10. Vamos allá a Romanos, unas hojitas atrás. Romanos 14:10. Dice, pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, de toda lengua, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Sí? Hermanos, si usted vive una vida cristiana, si usted se siente nacido de nuevo y sus obras son malas, pero déjeme aclarar, ¿sí? Antes de decir eso, no es un juicio para condenación, hermanos. ¿Sí? El cristiano no enfrenta un juicio para condenación. ¿Sí? Pero Cristo va a sobrepesar todas tus acciones en ese momento. Y tus acciones, desde que entregaste tu vida a Cristo hasta que comparezcas, hasta que llegues a la presencia de Dios, eso te va a contar. ¿Sí? También vas a enfrentar esta realidad. Dice ahí en el otro de Corintios, ¿verdad? Que vamos a dar cuenta de lo que hacemos. A lo mejor ya muchos saben esta doctrina. A lo mejor muchos ya saben qué es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Algunos ya saben. Pero el problema es que a veces se ven vidas, hermanos, y no se ven acciones como si de verdad lo conocieran, hermanos. ¿Sí? Entonces, tus obras, tu fe se refleja por las obras, por lo que tú haces por Cristo, ¿verdad? Por lo que tú haces para Él. Si estuviéramos en el tribunal de Cristo, ¿sí? Si estuviéramos aquí en el tribunal de Cristo,
piénsalo en ti, en tu cabeza. ¿Cómo estarían tus obras delante de Dios? Piénsalo tú, en tu cabeza ahí. ¿De verdad he actuado para servir a Cristo? ¿De verdad me he esforzado en andar en esas obras que Él preparó de antemano para que yo anduviera? Empecemos por la santidad. ¿Cómo andamos en santidad, hermanos? ¿Cómo andamos en la importancia que le pones a tus hermanos? ¿Cómo andamos en el evangelismo? ¿Cómo andamos en el discipulado, hermanos? ¿Cómo andamos en mi relación con toda la iglesia? ¿Estoy asistiendo? ¿No estoy asistiendo? Estoy desanimado, dice, ¿verdad? Como decía Josué hace rato. Pero examínate. ¿Cuántas más obras habrá que tienes que hacer, que Dios preparó de antemano, hermano? En el servicio a Dios. Hay muchos, ¿no? Empieza a clasificarlos. Pero, hermanos, también ese juicio, hermanos, tiene que ver con el corazón con el que tú haces la obra. Tiene que ver mucho el corazón con el que tú haces las obras de Dios. Yo sé que muchos conocen este tema, hermanos, pero no está de más que nosotros lo recordemos. ¿Sí? En 1 Corintios 3, del versículo 12 al 15, vamos para allá, hermanos. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. ¿Sí? 1 Corintios 3. Versículo 3, 12 y el 15, del 12 al 15, dice, ¿ya estamos ahí? Dice, porque si sobre este fundamento que es Cristo, que es nuestra vida cimentada en Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, fíjese bien, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un compromiso, no un compromiso de fuerza, un compromiso por amor y con una actitud correcta de hacer la obra de Dios. Porque una cosa es por imposición, y otra que de verdadmente lo hagas de un corazón dispuesto para el Señor. He sabido, por ejemplo, que a la hora del evangelismo en una iglesia, no, pues tú tienes que estar ahí porque eso es lo que Dios te pide y tú vas a estar ahí. ¿Han escuchado eso? Bueno, por aquí dijeron que sí. Y algunos no. Tienes que apoyar a tu hermano y lo tienes que apoyar y no a fuerzas, ¿verdad? Una cosa es por fuerza y otra cosa es por un corazón dispuesto. Si tú vienes a la iglesia por fuerza,
esa obra se va a deshacer en el día del juicio, del bema, hermanos. Si tú haces algo por fuerza para Cristo, esa obra se va a deshacer, Jesús. Pero si tú dispones tu corazón para hacerlo por Cristo, esa obra va a permanecer. Es el reflejo, hermanos, de un corazón dispuesto, de un corazón para hacer la obra de Dios. Hermanos, ¿que fallamos? Sí fallamos. Y eso no lo digo para justificarnos. Sí fallamos completamente. Debemos de examinar nuestro corazón. ¿Para quién voy a hacer la obra de Dios? ¿Para quién? Imagínense pensando de iglesia bíblica. No, vamos a hacer una obra grande y nos vamos a multiplicar para ser la mejor iglesia de Zacatecas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Para que todos conozcan este ministerio. A Josué acaba de hablar de Hillsong, ¿no? Se proyectan completamente y que Hillsong y sus alabanzas y los grupos que tiene y todos lo ven como algo grandísimo. Pero ¿cuál es el punto? En que su corazón no está para servir a Dios. Ya escuchamos, ¿verdad? Pastores condenando el pecado y cayendo en el mismo pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, el cristiano también enfrentará un juicio. ¿Sí? ¿Cuál es tu corazón, hermanos? ¿Cuál es tu corazón para la obra de Dios? ¿Cómo son tus obras? ¿De todo tu corazón o nada más porque me la impuso alguien? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo son las cosas cuando son por imposición? Más que nada, ¿verdad? Ay, va a venir el hermano que me va a traer el discipulado. Ay, qué fastidio. Pero bueno, vamos a recibirlo, ¿no? Díganme, ¿sí o no? Y lo recibes por fuerza y dices, ay, ven. Entonces, hermanos, vamos a enfrentar un juicio, hermanos, ¿sí? Y solamente el cristiano, hermanos, busca, versículo 7, ¿sí? Busca la gloria de Dios, busca la eternidad y busca, ¿verdad?, esa resurrección. Camina hacia adelante, dice Pablo en Filipenses, dejando lo que está detrás, me dispongo a ir hacia adelante, al supremo llamamiento de la fe en Cristo Jesús, igual a Cristo y el servicio que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros vemos en ese pasaje, ahí está la resurrección de los dos. Caminamos hacia allá, nos esforzamos hacia allá, pero no por fuerza, sino por un buen corazón, hermanos. No por imposición, hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, las obras juegan un papel secundario en la salvación, pero es importante. ¿Sí? La salvación y vida eterna es solamente por la fe. Regresamos a Romanos en el versículo 8, hermanos. ¿Sí? Romanos, versículo 8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. Hermanos, el juicio de Dios es terrible. Déjeme decirle que si usted juega a la hipocresía, usted no va a estar en el tribunal de Cristo. ¿O sí? Si usted
juega a la hipocresía, usted no va a estar en el tribunal de Cristo, aunque usted puede arrepentirse y cambiar el curso de su vida. Pero si usted no se arrepiente, usted va a enfrentar el justo juicio de Dios, que es ira y enojo, hermanos, para los que son contenciosos. El hipócrita, déjeme decirle que esta palabra contencioso, ¿verdad?, significa una persona que lo hace por conveniencia. ¿Sí? Como un asalariado. El hipócrita, hermanos, está dentro de una iglesia porque quiere algo, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere? Saciar aplacar su conciencia, decir, mira, ya fuiste a la iglesia, ya cálmate. Y mañana seguimos igual, ¿verdad? Dice, sí, ya cumpliste con Dios, David, ya cumpliste, ya que cumpliste. Y seguimos igual. ¿Sí? ¿O no, hermanos? ¿Qué busca un hipócrita? Algo que le convenga. Esta palabra contencioso es algo que nos conviene. Que busca esta persona que hace, y esta palabra, hermanos, también significa aquel que hace un partido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que empieza a buscar gente para hacer un grupito. Y hacen de la iglesia un club social. ¿Cómo ves, Juanito? Aguas, porque no buscas lo de Dios, sino buscas tu propio bien. Buscas tu propio bien. Te conviene. Aguzados, hermanos, aguzados. Pero yo no conozco tu corazón. Pero Dios sí conoce tu corazón. Es como dice a mi hermano Pedro, ¿verdad? Dice, hay uno que tiene el acto y yo nada más las veo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, para estos hermanos, para estos hipócritas, para estos religiosos, para estos moralistas, hermano, que no tienen la vida de Dios y no han nacido de nuevo, solamente van a ver la ira de Dios. Igual que aquellos que ellos están juzgando. Igualito, hermanos. Igualito. Es lo mismo que van a sufrir. Pero yo conozco. Yo no hago mal. Tal vez. Pero tienen pecados ocultos, hermanos. Hay una película, no se las recomiendo, se llama El Castillo de la Pureza. ¿Sí? No se las recomiendo. Bueno, para el que tenga la madurez, pues adelante. Para los jóvenes no se las recomiendo. ¿Sí? En esa película, hermanos, es la hipocresía al esplendor. El hombre es un padre de familia, encierra a sus hijos en una casota grandota, ¿sí? Y él les lee la Biblia. Déjenme decirle, él les lee la Biblia. Les lee y les enseña. Entonces, él les prohíbe comer ciertas cosas. Les prohíbe hacer ciertas cosas. A él, a sus dos hijos, una mujer y un varón, y a su esposa. ¿Sí? No los deja comer carne. Él vende veneno de ratas. Pero cuando él sale a vender sus venenos de ratas, él llega a la taquería y se pide 2 de maciza con todo, y con el taco. Pero a los hijos les dice, no. Tú no. Pero los hijos y la esposa no lo ven.
Pero él se sacía re bien con los tacos de carnita. Esa es una hipocresía. ¿Sí? Si tú vives una vida así, es el tiempo que te arrepientas. Yo sé que en iglesia bíblica no hay, ¿verdad? No hay de esos. ¿Verdad que no? Eso, a ver, no, como que no los veo convencidos. ¿Verdad que no hay de esos? Exacto, Lulu sabe. Como les dije, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí. Y si tú vives en esa vida constantemente, lo único que vas a recibir es ira, aunque tú vengas de traje a la iglesia, aunque tú participes. Aguas, porque nos podemos confundir. Yo de aquí veo muchas caras, pero no los corazones. Nos podemos engañar unos a otros, pero no a Dios. ¿Verdad que sí? Nos podemos engañar unos a otros, pero no a Dios. Entonces, hermanos, reitero mi exhortación. Si tú eres una persona que vive esta doble moral, que eres uno aquí y otro allá, cuidado. Cuidado, Cuidado, tenemos que reflexionar. Una cosa, hermanos, déjenme aclarar esto. Una cosa es cuando el cristiano lucha, sí, con un pecado. Una cosa es cuando el cristiano lucha con un pecado, ¿verdad? Como lo dice Gálatas, cuando lucha con un pecado. Por ejemplo, ahorita, bueno, lo tengo bien fresco porque lo escuché de Josué de la pornografía. ¿Sí? Lucha y a lo mejor es vencido, pero sigue y dice, tenemos que vencer este pecado. O alguien que es adúltero, y cae. Pero empieza a luchar y dice, no, tenemos que luchar para salir de ese pecado. Tenemos que pedir la fuerza a Dios para salir de ese pecado. Esa es una cosa, hermanos. Sí, para que no nos confundamos. Porque alguno puede decir, híjole, entonces mi lucha, no, ya estoy amolado. No, una cosa es entrar en una lucha por tu pecado, ¿verdad? En el cual Dios es un proceso. Y otra cosa en que estés abandonado al pecado. Otra cosa es que estés abandonado al pecado. ¿Sí? Sí, una cosa es que si tú ves pornografía y dices, pues yo ya le hice y sigo viendo, pero yo soy cristiano, aguas. Si yo me aviento unos cigarros de marihuana, pero ya he luchado mucho y nada, ¿no? Aguas. Aguas, hermanos. ¿Sí? Porque cuando te abandonas a tu pecado, o te abandonas al pecado, ira y enojo solo vas a recibir. Ira y enojo vas a recibir, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no obedeces a la verdad, dicen Romanos, sino que obedeces a la injusticia. Entonces, no obedeces a la verdad de Dios que te dice arrepiéntete. No lo hagas, eso es pecado. Y sin embargo dices, ya luché mucho, me abandono a eso. Pero sigues comportándote en la iglesia como un cristiano. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué vas a obedecer, hermano? ¿A la justicia o la injusticia? Si tú estás en esta posición, recapacita, hermano. Versículo 9, hermanos.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí ya no habla del cristiano, aquí habla de toda la gente. Tribulación y angustia. Tribulación es presión, hermanos, ¿sí? Y angustia es algo desesperado dentro del corazón. Esas son las definiciones griegas. ¿Sí? Para el ser humano que hace lo malo. Y dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. El juicio de Dios no tiene distinción, hermanos, al menos que seas nacido de nuevo. No tiene distinción. El juicio de Dios es para el rico, el pobre, el mutilado, no sé, el que podamos decir, todos. Cualquier condición, el juicio de Dios es para todo ser humano. Para el francés, para el italiano, ¿sí? Para el que está en silla de ruedas, para el que no tiene trabajo, para el que tiene trabajo, ¿sí? Para el que sonríe mucho, el que cuenta chistes, para el que sea, hermanos, ¿sí? El juicio de Dios es para todos los seres humanos, hermanos. Menos este juicio, ¿verdad? Hablando del bema, menos para el Hijo de Dios. Pero si tú juegas al hipócrita, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Vamos a Apocalipsis, hermanos, 20. ¿Sí? Apocalipsis 20. Dice en el versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, fíjese, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Cualquiera que sea tu condición, o la condición de los del mundo, van a estar de pie delante de ese trono. Si tú, vuelvo a decirlo, si tú estás en esa posición, si tú estás jugando al cristiano, o si tú no has creído en el Evangelio, o si tú estás viviendo una doble vida, recapacítalo. No puedes vivir una vida doble. No puedes vivir con un pie en la iglesia, como dicen muchos, y otro en el mundo. ¿Sí? No puedes estar jugando de esa manera, porque tu vida está en peligro. Tu vida está en peligro. Tu estado eterno está en peligro. ¿Sí? Pero parece ser que a nosotros decimos: yo hice una oración, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Con eso, déjeme decirle algo que leí en un comentarista. Para el pueblo judío, para terminar, voy a ir terminando, para el pueblo judío, ellos llegaron a tal engaño, ¿sí? Llegaron a tal engaño, que como eran el pueblo de Dios, ¿sí? Y tan importantes para Dios, ¿sí? Véanlo así, y tan importantes para Dios, ellos llegaron a decir que como son tan importantes para Dios y tienen un trato privilegiado de Dios, cualquier pecado no me condena. Llegaron a decir eso, hermanos.
o llegan a decir eso todavía. Hay cristianos que nos engañamos en ese punto. Si no están los frutos de esa salvación, aguas. Porque a lo mejor nos vamos a... No, perdón. Ojalá y no nos veamos en el trono del juicio del trono, el juicio del trono blanco, hermanos. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar. Yo prefiero estar en el juicio del Bema, nadie se va a exentar de ese juicio, pero empezar a trabajar para el Señor. Huye del juicio trono blanco, hermano. Huye. O no, hermano, persona que no has nacido de nuevo o que vives una doble moral. Huye. Huye completamente, hermano. Otra vez, persona que me escuchas o los que me van a escuchar por internet. Hermanos, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos para nada. No hay un favoritismo. Vamos a hablar de eso la semana que entra. Pero hermano, huye del justo juicio de Dios. Huye. Huye. ¿Sí? Ya no vivas una doble vida.